Buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla organizada por Tudot. El día de hoy tenemos esta gran exposición sobre tumores de hipófisis, dictada por el doctor Camilo Untoria, quien es médico cubano y especialista en neurocirugía. Recuerden, amigos, pueden hacer sus preguntas y el doctor las responderá al final de su exposición. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Bueno, esta charla, una charla simple, muy modesta, preparada sobre tumores de hipófisis. Espero poder aclarar las dudas de todos los participantes y, y ayudarlos en sus preguntas. Hoy vamos a hablar específicamente de cuando crece una neoplasia en la hipófisis. Para poder empezar, creo que lo ideal es explicarle a nuestros participantes qué es la hipófisis. La hipófisis es una glándula muy importante de nuestro organismo, ubicada en el centro de la cabeza, específicamente en la base del cráneo, del tamaño de un garbanzo o un guisante. Lo más importante es que esta glándula secreta un grupo de hormonas, las cuales tienen en todo el organismo funciones vitales, por lo que cuando hay una alteración de la glándula, generalmente hay alteración de las funciones hormonales y se desarrolla un síndrome clínico donde el paciente comienza a presentar síntomas y signos y acude a consulta o sus familiares notan algo y bueno, lo hacen acudir a consulta médica. Las funciones de esta glándula, muy importante, como podemos ver acá en la lámina, es la secreción de hormonas. Las hormonas del crecimiento, hormonas liberadoras de hormonas tiroideas como la TSH, las gonadotropinas, que son las hormonas sexuales, o sea, las hormonas que van a trabajar sobre el ovario y el testículo, encargadas sobre todo de la reproducción del ciclo ovulatorio en la mujer, la hormona antidiurética, que regula lo que es el volumen de excreción de agua por el riñón, la prolactina, la oxitocina, que son las encargadas, sobre todo en la mujer, de la producción de leche, y la oxitocina es muy importante, sobre todo en el momento del parto. Entonces, cuando hay una alteración de estas hormonas en la hipófisis, se van a ver una serie de enfermedades. Acá tenemos un ejemplo, cuando hay una alteración de la GH, pueden haber estas tres enfermedades. En el caso de que haya un déficit, se va a producir el enanismo. En el caso de que haya un aumento, pero en la etapa de la infancia, la etapa de desarrollo, se produce el gigantismo. Y si hay un aumento ya después que la persona creció, se va a producir la enfermedad llamada como acromegalia. En el caso de la ACTH, es la encargada sobre todo de la función de los esteroides, de los cortisol en el organismo, que son muy importantes. Cuando hay un aumento de la ACTH, se produce una enfermedad conocida como la enfermedad de Cushing, donde el paciente va a sufrir obesidad, hipertensión, va a tener cambios en la piel, estrías, acné. En las mujeres se ve que le aumenta el vello y el llamado hirsutismo, le sale vello alrededor de los labios, alrededor de la mandíbula, en el cuello incluso. Existen otros trastornos como la de la gonadotropina, que son la FSH y la LH, y se va a ver la infertilidad, los trastornos de los ciclos menstruales en la mujer. En cuanto a la TSH, como es la que actúa sobre la glándula tiroides, se produce el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. En fin, las funciones de la hipófisis son controlar todas las funciones del organismo a través de su manera reguladora, que son las hormonas que ella secreta. Si aumentan o disminuyen estas hormonas, pues se va a traducir en una enfermedad, en un síntoma, en un signo en los pacientes. En general, los tumores pituitarios son crecimientos anormales que se desarrollan de las células de la glándula pituitaria. Pituitaria es un sinónimo de hipófisis, o sea, es otra manera de llamar a la glándula hipofisiaria, se conoce también como glándula pituitaria. Estas células, o sea, estos tumores algunos generan demasiadas hormonas, por lo que van a traer un trastorno por exceso de alguna o varias hormonas hipofisiarias. Puede suceder lo contrario, que algunos de estos tumores hagan que la glándula produzca niveles más bajos. Generalmente,
Cuando producen niveles más bajos es porque el tumor tiene una compresión sobre la glándula o una destrucción de las células de la glándula. Y cuando tiene un aumento de sus hormonas es porque el mismo tumor produce esas hormonas y hay una hiperfunción de una o varias hormonas hipofisiarias. La mayoría de estos tumores, la mayoría son de crecimiento no canceroso, o sea, son tumores benignos llamados adenomas. Ocupan entre un 15 y un 20% de todos los tumores intracraneales, son muy frecuentes y se comportan generalmente parejos entre hombres y mujeres. Ellos permanecen en el tejido pituitario, no hacen metástasis, no se diseminan a otras partes del cuerpo, lo que sí invaden los tejidos que son adyacentes a la glándula pituitaria. Cuando tienen un gran crecimiento pueden invadir estructuras como el nervio óptico, el seno cavernoso, la carótida interna o la arteria carótida interna. Incluso pueden llegar a causar una obstrucción de la circulación del líquido cefalorraquídeo dentro de la cabeza y provocar un estado que se conoce como hidrocefalia. ¿Cuáles son los síntomas y signos, el cuadro clínico que aquejan los pacientes o que generalmente presentan estos pacientes? Pues van a ser dependientes de dos situaciones. Una, del tamaño del tumor. El tamaño del tumor popularmente, universalmente se conoce como microadenoma, los que son menores de 1 centímetro, y macroadenoma, los mayores de 1 centímetro. Y funcionante o no funcionante. Funcionante, como ya les expliqué, ya me imagino que tengan la idea, son los que producen alguna secreción hormonal y algún trastorno hormonal. Y no funcionante es el tumor de la hipófisis que va creciendo, pero no produce ningún trastorno hormonal. Y los trastornos que producen todos son por compresiones, por invasión de las estructuras adyacentes y vecinas a la glándula hipofisiaria. Los principales síntomas y signos que presenta el paciente se pueden dividir en endocrinos, visuales y neurovasculares. Dentro de los endocrinos va a depender de la hormona que se ve afectada. Acá le traigo una imagen muy peculiar donde se ve dos pacientes acromegálicos, una mujer y un hombre, que es por un aumento de la secreción de la hormona GH ya en etapa adulta. Entonces ya el paciente creció y lo que ocurre es un crecimiento excesivo de las partes blandas, sobre todo a nivel de cartílagos, por lo que le crecen las orejas, le crece la nariz, la mandíbula, la lengua, le crecen los dedos de las manos, el cuello, les crecen los pies. Estos pacientes generalmente tienen que cambiar de calzado porque el pie le crece, tienen que cambiar de sombreros porque le crece el diámetro de la cabeza y necesitan ir cambiando de sombrero. Es una de las más frecuentes y una imagen muy peculiar que podemos ver cuando veamos a una persona con estas características, pues no queda otra que sospechar que tiene un macroadenoma secretor de GH. En cuanto a los defectos visuales, pueden ser muchos. Pueden ser desde una pérdida de la visión súbita, progresiva, hasta un defecto campimétrico, donde el más conocido y el más frecuente es el defecto de hemianopsia bitemporal. Esta imagen que vemos es una visión binocular normal con sus dos campos, y acá tenemos el defecto que se produce por el tumor de hipófisis que se relaciona con el quiasma óptico por compresión, produce este efecto visual campimétrico donde el paciente pierde la visión hacia los campos temporales. Por eso se conoce como hemianopsia bitemporal. Es la más frecuente, pero no es el único, como le dije. Incluso el paciente puede tener ceguera de uno o de los dos ojos por un tumor hipofisiario. En cuanto a los síntomas neurovasculares, generalmente el más asociado es la cefalea, el dolor de cabeza, pero pueden aparecer muchos según el crecimiento del tumor, sobre todo si llega a comprimir lo que es la base del cerebro, si llega a comprimir la circulación del líquido cefalorraquídeo, el paciente puede presentar hidrocefalia, puede presentar un síndrome de hipertensión endocraniana y todo esto traer un cuadro clínico como vómitos súbitos, pérdida de conciencia. Incluso hay tumores que son capaces de comprimir la irrigación cerebral y los pacientes sufren
hasta infartos cerebrales, porque el tumor invade las arterias carótidas y disminuye la irrigación de uno de los dos lados hemisféricos, de los dos hemisferios cerebrales, y produce un tumor, un infarto cerebral, un déficit de irrigación. Acá podemos también sacar la conclusión de que los principales especialistas que ven estas enfermedades, que ven estos pacientes, que diagnostican a estos pacientes, pues son los endocrinos, los oftalmólogos y los neurólogos o neurocirujanos, porque son los que por alguna forma u otra llegan los pacientes a ellos. Pueden llegar bien al oftalmólogo, bien al endocrino, o pueden llegar primero al neurólogo o al neurocirujano. Lo que sí, siempre en algún momento de la evaluación de estos pacientes es importante la evaluación multidisciplinaria por un oftalmólogo, un endocrino y un neurocirujano, para poder tener conocimiento de cuál es la afectación que tiene el paciente en cada aparato, en cada sistema. Y desde ese punto de partida, pues tomar un criterio diagnóstico y terapéutico. En cuanto a los estudios auxiliares, pues lo primero que podemos decir es que el paciente tiene que hacerse pruebas hormonales. Si ya estábamos explicando que el trastorno de la glándula hipofisiaria cursa con un funcionamiento excesivo de las hormonas, pues la cuantificación de estas hormonas es algo muy importante que generalmente va a ser diagnóstico certero. En el caso de que sea un tumor hipofisiario no funcionante, pues las hormonas van a estar normales o pueden estar ligeramente aumentadas o ligeramente disminuidas por una compresión del tumor a la glándula, pero no va a ser nunca comparado cuando un tumor es funcionante, o sea, la cuantía, la concentración de estas hormonas. Otro estudio, por supuesto, como les había explicado, es el estudio de oftalmología, específicamente la campimetría. La campimetría es donde se le coloca al paciente en una máquina parecida a esta que vemos en la lámina y se mide el defecto visual campimétrico del paciente. Esto nos va a determinar cuál es el daño de los nervios y de acá se puede evaluar también la evolución del paciente después de un tratamiento. Y el otro estudio muy importante es la resonancia magnética, sobre todo contrastada, donde nos va sobre todo para el neurocirujano, nos va a servir para ver el tamaño del tumor, si el tumor infiltra alguna estructura, infiltra los senos cavernosos, si el tumor está causando hidrocefalia, si el tumor invade a veces invade el seno esfenoidal, incluso a veces llega hasta invadir las fosas nasales, y todo esto es a través de los estudios de imágenes. El estudio principal y el más usado y más aceptado es la resonancia magnética nuclear. También se puede usar la tomografía axial computada, pero realmente no da tanto detalle como la resonancia, aunque para valoraciones prequirúrgicas también se usa y es muy importante. En cuanto a los tratamientos, existen dos grandes vertientes de tratamiento para estos tumores hipofisiarios: el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. En cuanto al tratamiento médico, hoy en la actualidad se conoce y está bien estudiado que de estos tumores funcionantes, el único que responde a tratamiento médico es el prolactinoma, que es un tumor secretor de prolactina. Este es el único que de verdad se logra hacer una reducción tumoral y mantener los niveles de prolactina dentro de parámetros basales normales. El resto de los tumores, por ejemplo, el tumor secretor de GH, en el caso de los pacientes acromegálicos, hay un medicamento o varios medicamentos que logran reducir los niveles, pero nunca van a lograr la normalidad. Siempre son tratamientos que van a ir ayudando a la cirugía. La cirugía se usa para la mayoría de los tumores y gracias al desarrollo quirúrgico de la neurocirugía, gracias al desarrollo tecnológico, en esta imagen vemos que antes se hacían agujeros grandes. Esto es una imagen de los agujeros practicados por los incas, pero ya la tecnología ha logrado que de eso lleguemos a estos, donde a través de la nariz se hace un abordaje endonasal endoscópico y se puede abordar los tumores de hipófisis con una buena tasa de
de exéresis tumoral y un buen resultado quirúrgico. Los pacientes mejoran muchísimo, mejoran sus trastornos hormonales. Ya incluso se logra hacer una exéresis de los microadenomas en pacientes con enfermedad de Cushing, con microadenomas secretores de ACTH, y son capaces se puede sacar esos tumores y los pacientes mejoran totalmente su clínica. En esta imagen vemos cómo anteriormente se usaba un espéculo nasal para llegar a la hipófisis, pero ya en la actualidad lo que se usa es un lente de endoscopio que tiene una visión más angulada y es capaz de uno poder maniobrar dentro del seno esfenoidal y dentro de la silla turca para poder hacer la exéresis. Acá vemos lo que sería un proceder endoscópico endonasal. Ya no hay que hacer al paciente una cicatriz en la cabeza. Los pacientes tienen un postoperatorio con corta estadía. A los 2-3 días el paciente ya se puede retirar a su casa y los resultados, como les dije, son muy buenos comparados con los resultados de hace 10-20 años. Entonces, hasta aquí, pues espero que le haya aclarado algunas dudas y si hay alguna pregunta, pues en toda disposición de colaborar con ustedes y responder las preguntas que tengan. Sí, doctor, sí tenemos varias preguntas. Le voy a, Sí, le voy a leer la primera. ¿A qué se debe que estos tumores de hipófisis son congénitos? estos tumores de hipófisis realmente no son congénitos. O sea, realmente en la actualidad se desconoce la causa de estos tumores. Solamente hay estudiado una causa que está relacionada, o sea, que sí es congénita, que es cuando los pacientes presentan el llamado síndrome neoplásico multiendocrino, que tienen neoplasias a diversos niveles del eje endocrino, o sea, no solamente en la hipófisis, también tienen neoplasias en otras glándulas, como la tiroides, la glándula suprarrenal, en otras glándulas. Solamente ese tipo de tumor hipofisario es el que está bien conocida la etiología. Del resto, todavía en la actualidad no se conoce la etiología. Se ha visto algo de relación familiar, pero, pero la etiología, o sea, al decir que la causa es congénita, no se puede. Hoy en la actualidad todavía se desconoce la causa de estos tumores. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tan común es este tumor? Es muy común, este tumor es muy común, como dije en algún momento de la presentación, del 15 al 20% de todos los tumores intracraneales son macroadenomas hipofisiarios y se ven generalmente en las poblaciones de 1 a 2 por 1000 habitantes, según los estudios que se hagan. Es uno de los tumores más frecuentes del sistema nervioso. Por acá también nos preguntan, ¿este tumor puede reaparecer? Es correcto. Estos tumores, a pesar de que son tumores benignos, algunos tienen un comportamiento invasivo, un comportamiento agresivo en el sentido de que tienen un crecimiento acelerado. Los funcionantes, sobre todo, aunque no crezcan muy aceleradamente, como son funcionantes y son trastornos hormonales, si se opera o se trata, pero el tumor vuelve a crecer, aunque sea un poquito, pues enseguida la clínica se puede volver a aparecer los síntomas y signos de los pacientes y volver a presentar pues un síndrome clínico que haya tenido prequirúrgico o anterior al tratamiento. En los casos de los que no son funcionales, sí se necesita que el tumor crezca un poco, o sea, un tamaño que sea capaz de comprimir las estructuras neurovasculares y dar y repetir los síntomas que tenía o que aparezcan síntomas nuevos. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Puede curarse la pérdida de visión? Sí, la pérdida de visión, si se opera el paciente a tiempo, porque ya generalmente cuando el paciente tiene una pérdida de visión por compresión de estos tumores, el tratamiento quirúrgico pues es una de las pautas para decidir tratamiento quirúrgico. El defecto visual es
es una de las pautas. O sea, si el paciente tiene un defecto visual, hay que operarlo. Y sí se ve, como no, se ve una mejoría hasta de un 90-95% de la visión. Mientras más pronto se opere, mejor. Mientras más dure el defecto visual o más tiempo esté el paciente con la lesión comprimiéndole el quiasma óptico o el nervio óptico, pues más va a tardar en recuperar la visión si la llega a recuperar. Aunque hay un grupo de pacientes, un pequeño grupo, donde el tumor produce algún tipo de isquemia o de infarto de los nervios ópticos, y ya en ese momento sí recuperar la visión es difícil, es difícil. También nos preguntan, ¿se debe tomar pastillas toda la vida después de la operación? No, al contrario, como dije en la presentación, solamente en el caso del prolactinoma es el único que los medicamentos logran controlarlo. El resto de los tumores que son funcionales, los medicamentos no van a lograr controlarlo de por vida. En algún momento va a necesitar la cirugía. De hecho, la primera indicación de tratamiento es la cirugía. Luego, si el paciente queda con algún trastorno hormonal, ya sea un déficit o un exceso de una hormona, pues se puede tratar con el medicamento, el sustitutivo o el medicamento que sea capaz de bloquear la acción de esa hormona. Pero ya no estaría tomando un medicamento como tal para el tumor, sino para el trastorno hormonal secuelar, ya por su enfermedad o por su cirugía. Generalmente no tienen que tomar medicamentos de por vida, a no ser que queden con alguna secuela hormonal después del tratamiento quirúrgico. Gracias a la tecnología, hoy por hoy la cirugía endoscópica endonasal, en la mayoría, 90-95% de los pacientes, se logra hacer un exéresis total de la lesión y no tienen que tener un tratamiento médico de por vida. También nos preguntan, ¿cuáles son los síntomas más comunes para saber que tengo este tumor? Como dije, los síntomas más comunes Lo- dependen del tumor, si es funcionante o no, pero los más comunes son los trastornos visuales, sobre todo la hemianoxia bitemporal, la pérdida de los campos temporales. El paciente pierde la visión de los campos temporales. Los trastornos endocrinos, que son muy ricos, o sea, en el sentido de la clínica es muy rica, el paciente puede tener una diversidad de síndromes endocrinos, entre ellos la acromegalia, el gigantismo, o sea, el aumentar de peso, la obesidad, que le aumenta el tamaño de la nariz, de las manos, de los pies, el tamaño de la lengua, los trastornos menstruales, la infertilidad, dolores de cabeza, aumento de las mamas, secreción de leche por las mamas. Son múltiples fatigas, cansancio crónico. Todo eso puede ser generado por un trastorno endocrino. También nos preguntan, ¿este tipo de tumor puede conducir a cáncer? No, es raro la conversión de un macroadenoma, o sea, la malignización de un macroadenoma a cáncer. Es, no es imposible, pero es sumamente raro, es muy raro. Estos tumores son tumores benignos que no malignizan, no metastizan. Su complejidad está en la localización cuando invaden todas las estructuras vecinas, sobre todo el seno cavernoso, el nervio óptico, el quiasma óptico, y en la función hormonal. Es su complejidad, o sea, es lo que los hace bien complejos. Antes de los avances tecnológicos, pues la exéresis quirúrgica era difícil, y bueno, gracias a la tecnología, pues se ha logrado el desarrollo de técnicas neuroquirúrgicas que son capaces ya de sacar estos tumores. Ok, doctor. Y por último, le queremos preguntar, ¿tu DOT cómo le ha ayudado para tratar a pacientes en su especialidad? Bueno, la plataforma TuDoc, en el momento que estamos viviendo hoy, es algo muy versátil, es algo totalmente dinámico que nos mantiene conectados tanto médicos, pacientes, laboratorios, farmacias, clínicas, y poder tratar, ver, consultar pacientes por acá de una forma habitual, poder recetar, poder indicar estudios, poder ver los estudios, poder cargar los estudios desde acá
es algo totalmente de, de suma ayuda para el paciente, para los médicos, para todo el componente del sector salud. Es algo que hace falta y hoy por hoy con esta situación de la pandemia donde tenemos que estar lo más aislados posible, lo más cuidadosos posible de no tener contacto con otras personas, pues tu doc viene siendo, como se dice, por lo menos en Cuba, como anillo al dedo. Por acá tenemos una última pregunta, doctor. Sí, ¿Qué correcto. síntomas iniciales se presentan para una posibilidad de tumor en hipófisis? Síntomas iniciales, la cefalea, el dolor de cabeza, la pérdida de visión, la galactorrea, que es soltar leche por los pezones, los trastornos menstruales, la infertilidad, pueden ser cursos de síntomas de inicio, la hipertensión también, la obesidad. Muy bien. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, todo el equipo de Tudot, queremos agradecerle, doctor, por explicarnos sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes por Ya, darnos la oportunidad. bueno, esto sería todo y buenas tardes a todos. Buenas tardes, muchas gracias.